Fructífero, muy bien, se titula Fructífero. Y vimos una premisa. ¿Cuál es la premisa? Dios quiere que sea fructífero y a partir de esa premisa vamos a ir construyendo o hemos comenzado a construir nuestro mensaje, hemos comenzado a desarrollar nuestro mensaje. Dios quiere que seamos fructíferos, ¿ya? Juan 15:8. Acompáñame por favor a buscar Juan 15:8. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vimos de que el ser discípulo del Señor está ligado directamente a ser fructífero. Si tú no eres fructífero, entonces no eres un discípulo del Señor. Hay mucha gente que dice que cree en Dios. Estamos en un país mayoritariamente religioso, donde todos profesan algún conocimiento, alguna fe en Dios. Lamentablemente, por los resultados, la evidencia de cómo se vive en la sociedad, por los grandes problemas que tenemos, ¿no? Por la delincuencia que abunda, por tantas cosas malas que con prender la televisión o la radio tú te enteras a diario, nos queda como evidencia de que eso es mentira. O sea, no somos un país que conoce a Dios en realidad. Eso es un gran error, eso es la mentira que nos han contado desde hace muchos años. O sea, por el contrario, hay una gran necesidad de Dios en este país. Pero mucha gente dice que conoce a Dios, que son discípulos, seguidores de Cristo, pero no son fructíferos. Entonces, el ser fructífero está directamente relacionado a ser discípulo. Vimos que empezamos a responder algunas preguntas, ¿no? Empezamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Qué es el fruto según la Biblia? Ya, según la Biblia, ¿qué es el fruto? Y vimos que el fruto son dos cosas. En primer lugar, el fruto es la clase de persona en la que me convierto. ¿Recuerdas? Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ese fruto del Espíritu, no frutos, sino ese fruto del Espíritu es el carácter que Dios quiere que se forme en nuestras vidas, ¿ya? Pero también vimos que fruto es la cantidad de personas que influencio. O sea, por un lado es la persona en la que me convierto, carácter. Por otro lado es la cantidad de personas a las que influencio. ¿Te acuerdas de Mateo 28, 19 y 20? Dice, por tanto, id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el 20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nuestro fruto, nuestra evidencia, según Romanos 1:13, ¿no? Cuando Pablo dice, yo he querido ir muchas veces a Roma, pero no he podido porque quiero llevar fruto entre ustedes también. Nuestro fruto también es la cantidad de personas que influenciamos con la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que vimos que van en ese orden? O sea, yo me convierto en un tipo de persona, influencio a través de lo que soy. Porque el mensaje tiene que ser refrendado, tiene que ser consistente con la vida que nosotros vivimos. Quiere decir de que debemos ser perfectos, debemos ser santulones para poder llevar fruto entre la gente. No, ninguno es perfecto. Y gracias a Dios por eso, porque la iglesia no es un lugar para gente perfecta. Por eso es que a mí me enoja tanto la gente que murmura, ¿no? Porque está bien, pues, o sea, todos tenemos errores y yo estoy seguro que podrías hacer una lista muy grande de mis errores y gracias a Dios por eso, ¿no? Porque somos gente imperfecta y venimos al Señor así para que Él nos moldee. Podemos aconsejar a nuestros hermanos, ¿no? Podemos pedir consejo de ellos, pero ninguno puede decir que es mejor que otro. Ninguno, ¿no? Sería un desubicado, un tonto, ¿no? Un tipo absorto de la realidad, aquel que piensa que es mejor que otro, porque no es cierto. Todos aquí venimos a la iglesia porque somos gente que quiere sanar sus heridas, que quiere encontrar al Señor, que quiere levantarse, que necesita palabras de vida eterna, ¿no? Como Pedro dijo, ¿a quién vamos a ir? Si tú tienes lo que yo necesito oír, si tú me puedes decir lo que va a cambiar mi vida, ¿no? Y eso es. Pero entonces, si no significa que debo ser perfecto, ¿qué significa entonces que mi vida sea consistente con lo que digo? Que estoy ahí todos los días, esforzándome por obedecer a Dios. No siempre lo logro. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo aquí? No siempre lo logro. No siempre lo logro. Pero estoy todos los días ahí dándole.
Y la gente tiene que notar de que tú estás con un esfuerzo diferente. No caes fácilmente, ya no eres el mismo de antes, ¿no? Vimos también una segunda pregunta, empezamos a responder. ¿Qué necesito para ser fructífero? Y ahí vimos el versículo 1 de Juan 15, ¿no? Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la planta generadora de vida. Entonces, lo primero que yo necesito para ser fructífero es estar vivo, estar atado a la fuente de vida. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, y esto es muy importante, y la vida. Y la vida. Y estar vivo depende de, vimos algunas cositas, ¿no? En primer lugar, vimos número 1, estar vivo depende de tener la conexión correcta. Yo tengo que estar conectado a la fuente de vida, a Dios, al Padre, estar conectado a Jesús. Mencionamos de que estamos en un mundo tan competitivo, de tantas competencias, donde muchas veces lo más importante, si tú quieres, entre comillas, ¿no?, triunfar, tener éxito, vender tu producto, tener muchos clientes, lo que fuera, ¿no?, tener mayores ingresos, es tener muchos contactos. Y claro, eso es cierto, ¿no? Es cierto, no podemos negar de que tener una gran red de contactos y en cierto momento apretar los botones adecuados te sirve mucho, es una verdad, ¿no? Eso es cierto, totalmente cierto. Pero a veces nosotros estamos más esmerados en conectarnos con tal o cual persona que nos olvidamos de que esos solamente son porteros, podríamos decirle, ¿no? Gente que abre puertas en determinadas circunstancias, pero nosotros tenemos el privilegio de tener el mejor contacto de todos, la mejor conexión, el dueño de las llaves de todo. Y eventualmente los porteros pueden cambiar. Eventualmente los encargados de las puertas pueden cambiar, pueden morirse, pero el dueño de las llaves siempre va a ser el mismo. Mucha gente podría decirte, gracias a que yo conocía a tal, tuve tales oportunidades, correcto, es cierto. Pero mucha gente también te puede decir, yo no conocía a nadie, pero conocía al Señor y Él me abrió todas las puertas directamente, sin necesidad de estarles pidiendo favores a nadie. Y esto es importante. Nosotros muchas veces nos olvidamos de tener la conexión correcta y mantener la conexión correcta todo el tiempo, ¿no? Vimos también que estar vivos depende de, número 2, pusimos allí, la creencia correcta. Dice Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Nosotros tenemos que creer la verdad. Creemos muchas cosas. Es increíble cómo conversando con gente, seguramente a ti también te pasa, ¿no? Cuando tú quieres hablarle de Jesús a otra persona, algún familiar, algún amigo, algún vecino, un compañero de trabajo, una persona muy querida por ti, te debe pasar lo siguiente eventualmente, ¿no? Que la persona cree en un chamán, ¿no? La persona se va a leer las cartas regularmente una vez al mes. La persona consulta su horóscopo todos los días, ¿no? La persona asiste pues a un grupo sobre el cual tú a todas luces te das cuenta que es una secta, que es una creencia equivocada. Y lamentablemente, es lo que me pasa a mí, yo pienso, ¿cómo cuando yo le hablo de Jesús no cree, pero puede creer estas cosas? ¿Te ha pasado? A ver, levanta tu mano si te ha pasado. ¿Te has encontrado con una persona que cree cualquier cosa, pero cuando tú le hablas de Jesús no quiere creer? Y la gente cree las cosas más inverosímiles, de verdad, ¿no? Que la arena de la orilla del río Jordán, ¿no? Que la flor de los 7 colores, que el agua bendita, ¿no? Traída de no sé dónde. Y la gente cree, ¿no? Que usar aquí en el Perú tenemos la costumbre, estas piedritas roja y negro, ¿cómo se llaman? Guairuro, ¿no? ¿Has visto gente que, y de verdad, estamos hablando ni siquiera de gente que podríamos considerar, ¿no? Sin conocimiento intelectual, académico, ¿no? Estamos hablando de gente que se mueve en esferas de lo que se llama gente culta, ¿no? Que tú ves y tiene ahí en su billetera, en su monedero, saca dinero y ahí está su guairuro, ¿no? Es increíble, increíble, ¿no? A mí me gusta ver algunos deportes, ¿no? Algunos deportes. Y yo he visto en muchos deportes que muchos competidores al entrar hacen algún tipo de ritual. Algunos generalmente se persignan, pero hacen diferentes rituales. Ayer, en un partido de fútbol de la liga inglesa, un jugador africano hizo un ritual africano, ¿no? Antes de entrar. ¿Por qué? Porque son cábalas, son creencias de la gente, porque la gente quiere creer algo y lamentablemente cree cualquier cosa menos la creencia correcta.
Para estar vivos necesitamos la creencia correcta. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y él sabía al decir esto de que habían otras supuestas vides, otros supuestos generadores de vida alrededor que no lo son. Por eso no solamente dijo yo soy la vid, sino dijo yo soy la vid verdadera. Cuando venimos a Jesús muchas veces creemos que Él puede hacer muchas cosas menos perdonarnos. Y esto es una creencia equivocada. Tú dices, no, pero yo creo que el Señor ha perdonado mis pecados. ¿Y por qué vives una vida a la sombra de lo que han sido tus limitaciones y tus fracasos en el pasado? O sea, muchos pensamos de que como nos equivocamos en el pasado, vamos a volver a equivocarnos. Pues es una creencia equivocada. Porque la Biblia nos dice que Él vino y cambió todo en nuestras vidas. Algunos pensamos de que, bueno, ya vengo al Señor, qué lindo, ¿no? Yo pienso en aquellas familias donde vienen los padres de, no sé, de 50 años, ¿no? Y vienen y reciben al Señor y se entregan, y qué lindo, ¿no? Y también traen a sus hijos, algunos de ellos de repente casados, algunos de estas familias con nietos también incluso vienen, y estos padres creen lo mejor para sus hijos. Yo sé que el Señor va a ayudar a mis hijos y va a transformar su matrimonio, su vida, va a ser de él o de ella un mejor estudiante, una mejor persona, lo que sea. Pero no creen eso, esos cambios, ese mejor para el futuro, no lo creen para ellos, porque ya están mayores ya. Y yo creo que el Señor puede hacer lo mejor en mis hijos, puede hacer lo mejor en mis sobrinos, en mis nietos. Pero ¿por qué no crees que todavía tienes un chance y tú y Dios tiene algo grandioso para ti? Algunos tenemos la creencia equivocada de que en base a lo miserables que somos, Dios va a actuar. No, si bien es cierto, Dios, si obedeces o desobedeces, te bendice o te maldice. Pero Dios no actúa de acuerdo a como tú eres. Dios actúa siempre de acuerdo a como Él es. Siempre a como Él es. ¿Se acuerdan de este padre que tenía 2 hijos? Y el hijo menor se fue, hizo un desbarajuste total, ¿no? Malgastó el dinero que era de su padre finalmente, ¿no? Que le fue asignado a él como herencia. Tiró al suelo la honra, la reputación de su familia, de su padre. Y cuando regresó, el padre, ¿qué le dijo? Todavía eres mi hijo. Y si de pronto tú, bueno, te equivocaste, caíste, fallaste, yo te doy una buena noticia, todavía eres hijo. Y yo como padre te hablo, ¿no? Yo por mis hijos daría mi vida. Qué curioso, ¿no? Dios lo hizo. Y nosotros somos los únicos que no tomamos en consideración no lo que Él sería capaz de hacer, sino lo que Él fue capaz de hacer por nosotros. Y es lindo pensar y tener esto en la cabeza, ¿no? No importa qué tan sucio haya sido tu pasado o tú pienses que haya sido tu pasado, Él puede borrar y lavar cualquier corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero lo fundamental es tener la creencia correcta. Yo soy la vid verdadera. ¿Cómo puedes estar vivo si todos los días crees una tontería, ¿no? Te crees acabado, te crees débil, te crees vulnerable, ¿no? Basta de llorar ya. Es hora de levantarse y seguir para adelante, ¿no? Muy bien. Y letra B. Estamos viendo qué necesito para ser fructífero. Letra A, estar vivo. Eso es la conexión correcta, la creencia correcta. Letra B, necesito ser transformado. Dice el versículo 1 de Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre, ¿qué dice allí? Es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Mira lo que explica cuál es la labor del labrador con respecto a la vid. Si este pámpano no lleva fruto, lo corta, ¿no? Si esa ramita no es fructífera, lo corta. Dice además, el mismo versículo, y todo aquel que lleva fruto, no dice le voy a dar un diploma, ¿no? Atento con este versículo, es un versículo revelador en realidad. Dice, todo aquel que lleva fruto, voy a hacer que le den un certificado en la iglesia, en Raíces y Alas, ¿no? A fin de año le den su certificado, buen siervo y fiel. No dice eso. No dice todo aquel que lleva fruto vamos a aplaudirlo y vamos a ponerlo de ejemplo y vamos a ponerlo en un video de recordatorio de la iglesia. No, no dice eso. Dice que todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Curiosamente, ¿qué dice ahí el pasaje? Lo limpiará. Los que han visto algún tipo de trabajo de agricultura o han visto cómo se trabajan los viñedos, ¿qué quiere decir, pensando gráficamente, ese limpiará? ¿Qué hace el viñador
cuando limpia un pámpano? Exactamente. ¿Qué usa? Usa una hoz, pero usa sus tijeras y una pequeña cuchillita que no sé cómo se llama para limpiar. Oye, ¿quiere decir que Dios va a emplear ciertas herramientas que si te las enseño ahorita, ¿no? Y me acerco así con una tijera, así, tipo torturador, ¿no? Tú te vas a poner en alerta, ¿no? Un momento, ¿no? ¿Qué me va a hacer este? Porque nadie se alegra cuando nos aplican un tijerazo, ¿no? Sobre todo los niños cuando los llevan a cortar el pelo, ¿no? Nadie se alegra cuando le aplican un tijerazo. Bueno, las mujeres sí se alegran, ¿no? Para que le hagan un peinado. Ya. ¿Qué diría el pámpano? Si pudiera hablar el pámpano, ¿qué diría? Cuando el viñador viene con sus tijeras y viene y corta. ¿Qué diría? ¿Qué piensan ustedes? ¡Au! Dice que el Señor es el labrador, ¿no? Entonces, letra B, lo que yo necesito es ser transformado, ser transformado. Quiero revisar 3 versículos, algunos más, pero básicamente 3 versículos con ustedes, por favor. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Para estar vivo yo necesito ser transformado. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, Romanos 12:2 nos dice que somos transformados cuando nuestra forma de pensar es transformada. Si nuestra forma de pensar no es transformada, nosotros no somos transformados. ¿Y cómo es transformada nuestra forma de pensar? 2 versículos más bajo este mismo punto. Por favor, vamos a 1 Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, regenerados, ¿no? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué dice allí? Fuerte, por favor, ¿por qué dice? Por la palabra de Dios, ¿no? Tremendo. Y da unas características de la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Dice que vive y permanece para siempre. No podemos ser transformados, nuestra mente no puede ser transformados sin la influencia, sin la presencia, sin estar saturada de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas tendencias hoy en día respecto a la creencia sobre la Biblia, ¿no? Algunos teólogos, sobre todo postmodernistas, dicen lo siguiente, ¿no? Dicen que para los países subdesarrollados la palabra de Dios lo es todo, pero para los países desarrollados es un libro de consulta. ¿Has escuchado esta posición? Lamentablemente existe, ¿no? ¿Tú crees todo lo que dice la palabra de Dios? No, porque a mí mi pensamiento intelectual, mi formación académica me dice que, por ejemplo, es imposible que el mundo haya sido creado en 6 días. No, eso sencillamente es imposible porque tenemos tanta evidencia geológica, paleontológica, que nos indica que eso no es verdad. Sobre asuntos de la sociedad, como por ejemplo esta igualdad de géneros, ¿no? La creencia de que hay posibilidad de escoger no por lo que te dice la fisiología, sino por lo que tú en tu mente tienes, tú escoges si eres hombre o mujer, ¿no? Y hay posiciones en el mundo, entre comillas, ¿no? Moderno, posmoderno, teológicas, ¿ah? Que dicen que, bueno, o sea, el amor de Dios es tan grande que soporta también estas cosas, ¿no? Y lo que importa es el amor, y hay iglesias que predican o albergan este mensaje. Esto no es otra cosa que tomar la palabra de Dios como un libro de consulta, ¿no? No lo es todo para nosotros. ¿Cuánta gente piensa ya de que las conclusiones a las que ha llegado en la vida están por encima de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es un libro antiguo? Es un libro que ya pasó de moda. Yo quiero que con toda honestidad ya levantes tu mano si es que estás de acuerdo conmigo en lo siguiente, ¿ya? Yo creo firmemente de que la palabra de Dios no ha pasado de moda y es el único manual de vida que tenemos. Levanten su mano. La palabra de Dios, señores, no ha pasado de moda. La palabra de Dios es todo para nosotros.
es todo. La sociedad podrá decir otra cosa, mi abuelita me habrá contado otra cosa, en la universidad, en el mundo intelectual en que me puedo desenvolver, me podrán decir otra cosa. Los documentales millonarios que hace la televisión y estos canales, ¿no?, de investigación me podrán mostrar otra cosa y saldrá el paleontólogo tal, el arqueólogo tal, el científico tal, el psiquiatra tal, el psicólogo tal a decirme cualquier cosa, pero si es diferente a lo que me dice la palabra de Dios, yo no le creo. Amén. Porque la palabra de Dios es todo, hermano. ¿Cómo podemos ser cristianos y no creer totalmente la palabra de Dios? Es tan incongruente como decirle a mi esposa, yo te amo, pues no te creo. ¿Tiene sentido eso? Lamentablemente pasa, sí, debemos reconocer. Pero eso no es amor. Por eso es que Dios llega a un nivel tan grande en su amor, de que a pesar de que nosotros no merecemos confianza, cuando le decimos, Señor, dame una oportunidad más que aquí sí la hago, Él nos cree, ¿no? Nos sigue amando. Tremendo. Pero dice aquí la Biblia que hemos sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para siempre. Un versículo más, por favor, Hebreos 4:12. Estamos viendo el punto de que nuestra mente tiene que ser transformada para ser nosotros transformados. Hebreos 4:12, ahí nomás antes de 1 Pedro. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, ojo, dice, es viva, y esta palabra me encanta, dice, eficaz. Es decir, que la palabra de Dios siempre se cumple. Oye, esto es tremendo, ¿no? Y permíteme aquí hacer una mención. Muchas veces nosotros llegamos a una conclusión práctica en la vida. Quizás no es algo que decimos ni sostenemos dogmáticamente, pero en la práctica llegamos a esa conclusión, ¿no? ¿Por qué si yo hago tal, yo me esfuerzo por ir a la iglesia, me esfuerzo por dar mi ofrenda, me esfuerzo por obedecer al Señor, escucho tantas prédicas, tantos mensajes, tantos cursos, yo vengo de un hogar cristiano, mi papá y mamá eran cristianos, mi abuelo, mi tatarabuelo, yo soy nieto de Moisés, ¿no? Bisnieto de Moisés, yo soy el más espiritual que hay, el más humilde de todo el mundo cristiano, ¿y por qué me va mal? Si Dios dice, por ejemplo en Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. ¿Y por qué no me sale bien todo? Y como te digo, llegamos a una conclusión equivocada, pero llegamos a una conclusión práctica, ¿no? Que la palabra de Dios no es eficaz entonces. Pero nos dice aquí el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, se cumple. Pero ¿y por qué no se cumple entonces a veces, a pesar de que yo hago todo? Pueden ser 3 razones, ¿no? Primero, que yo soy un imitador nada más, no soy cristiano. Entonces, ¿qué se va a cumplir en mí? No, soy un imitador. Recuerda que Dios ha reservado cosas especiales para sus hijos, como todos los padres, ¿no? Un día me da la locura y los invito a comer a todos ustedes, pero el pedazo más grande y el plato más caro se lo voy a comprar a mis hijos. Eso hacemos los padres, ¿verdad? Eso hacemos los padres. Y es correcto, es normal. No, que el pastor no me quiere. No, es que mis hijos son mis hijos. Y Dios tiene cosas especiales para sus hijos. Segunda razón, ¿no? Que hago todo, el Señor no cumple, la palabra de Dios no es eficaz. Segunda razón, de que posiblemente tú simplemente estás fingiendo ante los demás eso, pero tu corazón está podrido. Tercera razón, de que efectivamente de corazón estás haciendo todo eso, pero Dios no es el primero en tu vida. Y ahorita pienso, no sé si alguno de ustedes ha comprado alguna vez estas cajitas que venden en tantas librerías, ¿no? Que venden material religioso, estas cajitas que dicen promesas, ¿no? Gotitas de esperanza, ¿no? Aliento para el alma, ¿no? No sé, diferentes nombres, ¿no?
piedritas de alegría, ¿no? El nombre que tú quieras. Y son unos cartoncitos, ¿no? Unas cartulinitas de colores, ¿no? Que vienen en esa cajita, y hay una costumbre muy bonita, ¿no? Que alguna vez cuando éramos niños teníamos en casa, ¿te acuerdas? Teníamos nuestra cajita a veces a la hora del almuerzo o en cualquier otro momento que la familia estaba junta, sacábamos, ¿no? Y hasta ahora sacan una promesa, ¿no? Así al azar, ¿no? Es una rifa de bendiciones espirituales, ¿no? No tengo nada contra estas cosas, ¿no? Me parecen muy simpáticas, ¿no? Muy bonitos, pero a veces nos equivocamos también con esto, ¿no? Y sacamos esto y sacamos una promesa. Y es curioso porque salen siempre cosas bonitas, ¿no? Y tú poseerás la tierra, y tendrás buena vejez, y serás bendecido, ¿no? Nunca sale generación de víboras, ¿no? Hipócrita, ¿no? Sepulcro blanqueado, nunca salen esas, o sea, salen cosas motivadoras, ¿no? Inspiracionales. Y sacas, y tú lees ahí, por ejemplo, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, ¿no? Y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Promesa de Dios, ¿a quién? No, pero en la Biblia, promesa de quién, de Dios a Abraham, ¿verdad? Le hizo Dios esa promesa a Abraham. Y sacamos y entonces nosotros decimos, ay, el Señor me ha bendecido, no, el Señor me acaba de decir, lloramos, ¿no? Emocionados, ¿no? O sea, no digo que esté mal, lo que te estoy diciendo es que hay más detrás de eso, ¿no? Señor, te agradezco, ¿no? Y si estás con toda la familia, Señor, tú nos has prometido que vamos a salir de este departamento tan chiquito y vamos a tener una casa con piscina, Señor, yo voy a ser dueño de una isla, ¿no? De la isla de Los, ¿no? Señor, voy a ser dueño y bueno, creemos, de verdad creemos, y está bien. Hay que creer, ¿no? Aquí damos mensajes positivos, ¿no? Porque Dios quiere que nosotros vayamos para adelante. Somos su pueblo. Amén. Muy bien con eso. Pero cuando Dios le dice a Abraham esta promesa, Dios tuvo que validarlo eso con el carácter, la persona en la que me convierto, ¿no? Con el carácter de Abraham. O sea, Dios no va a hacer algo así nomás con cualquier persona. Escucha bien esto. Por más de que tú te llenes, te empapeles la casa, ¿no? De promesas bíblicas por todas partes, tú te vas al baño y ves una promesa, ¿no? Te echas a dormir en tu cama, el techo también con promesas, ¿no? De recontra positivo, recontra pilas, ¿no? Oye, la mayoría, por no decir todas las promesas que están en la Biblia, no se cumplen si no hay una condición en la persona que es sujeto a esa promesa. Para que Dios hiciera una nación grande de Abraham, tuvo que pasar algo que muchos de nosotros no soportaríamos. Génesis capítulo 24 nos narra una experiencia única. Perdón, 22, una experiencia única. Cuando Dios le llama a Abraham, efectivamente le dio un hijo, ¿no? Todavía no era una nación grande, pero le da un hijo. De Génesis 12 al capítulo 22, ¿no? Le da un hijo. Habían pasado más o menos 25 años. Y Dios le da el hijo a Abraham y lo lleva. Le dice, ahora yo quiero que me des tu hijo. Y todavía dice la Biblia, tu único. En otras palabras, todo lo que tienes. Y quiero que lo sacrifiques y lo mates, ¿no? Y claro, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y no, yo saco mi cartoncito, ay Señor, gracias, me has bendecido. Oye, tú no vas a ser bendecido a menos que seas probado. ¿Me estás diciendo que el Señor no me promete? Si te digo que te promete, pero te va a probar. Si no, no te va a bendecir. Y lo llevó a Abraham allí y lo probó. Y es increíble cómo Dios, cuando se dio cuenta que Abraham era capaz de darle lo único que tenía, entonces Dios dice, ahora yo sé. Y yo añado una cosa, ¿no? Que el Señor me perdone por añadir a su palabra. Posiblemente Dios le dijo a Abraham, y ahora tú sabes también. Necesitamos ser probados, si no el Señor no va a cumplir sus promesas en nosotros. Y tenemos que tomar esto en serio. La palabra de Dios tiene que transformar nuestra forma de pensar. Tiene que transformar nuestra forma de pensar. Y yo creo que más de uno aquí podría decir, el Señor ha cumplido tantas promesas en mi vida, pero me probó primero, ¿no? Yo podría hacerte un resumen aquí en 20 segundos, en 40 segundos de toda mi experiencia de vida, o sea, años de vida, y no porque yo, no te quiero decir yo soy un ejemplo, no, nada, estoy muy distante de ser eso, ¿no? En realidad. Pero no hay bendición si no hay prueba, y la prueba revela quién eres tú. Porque déjame decirte algo, ¿no?
todo lo que tú crees que eres, todo lo que tú crees que has logrado en la vida cristiana, todo lo que tú crees que has alcanzado en Cristo, todo eso un día va a ser probado. Y ahí no te va a servir de nada que yo voy todos los domingos a la iglesia, no te va a servir de nada que yo tocaba en el grupo de alabanza, que yo ayudaba con el video, que yo traía invitados, que yo preparaba la comida. No, no te va a servir de nada, no te va a servir de nada que yo soy el más guapo, la más simpática de la iglesia, que mi ropa, que mi carro, que mi casa con piscina. No te va a servir de nada. Porque en el momento en que tú seas probado, como fue probado Abraham, ahí Dios quiere que tú le muestres que Él es más importante para ti que cualquier cosa. Y es entonces cuando la palabra de Dios se hace eficaz en tu vida. Cuando tú eres probado y pasas esa prueba. ¿Por qué Dios me pide lo único que tengo? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Lo hizo con Abraham, ¿no? Tantos años Abraham había tenido tantas cosas, pero lo único que él consideraba de valor era su hijo. Y Dios se lo pidió. ¿Por qué Dios nos pide lo único que tenemos, lo más preciado que tenemos? Porque Él sabe que si estamos dispuestos a dárselo, todo en nuestra vida está arreglado. Vuelvo al ejemplo de Abraham. Abraham sube al monte, ¿no? ¿Se acuerda? Va con los criados, con los sirvientes, le dice, espérenos aquí, yo y el muchacho subiremos, oramos y regresamos. Tremenda fe, ¿no? Se acerca al monte, prepara el altar y está ahí Isaac, ¿no? Lo tiene ahí, lo amarra al hijo que no era un jovencito, ¿no? Eso es otra cosa. Lo amarra todo y el corazón de padre, ¿no? Ahí latino, acelerado. Y mientras lo amarraba al hijo, ¿no? Y preparaba el cuchillo y preparaba todo, afilaba el cuchillo con una piedra, con un pedernal ahí seguramente, las lágrimas corriendo seguro por sus ojos, diciéndole, Señor, ¿por qué me has traído aquí? Esta es una escena que se repite en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas Jesús cuando va al monte a orar? ¿Se acuerdas? Le dice a sus discípulos, oren conmigo, por favor. Acompáñenme en oración, esta es la hora más difícil de mi vida. Todo lo que él había sido, todos sus milagros, toda su fidelidad, todo el desafiar a los escribas, a los fariseos, toda su vida moral limpia, todo era probado esa noche. Y esa noche, en esa hora que a todos nos llega, porque nos llega, en esa hora Jesús le dice al Padre, y no hay otra forma. ¿Por qué me has traído hasta aquí? Y está Abraham ahí, ¿no? Con el cuchillo. A ver, ¿qué era lo que necesitaba Abraham en ese momento? ¿Qué cosa solucionaba el problema de Abraham en ese momento? Isaac le hace una pregunta, ¿no? Es curioso, ¿no? La ofrenda le habló al oferente. Es complicado cuando la ofrenda te habla, ¿no? ¿Saben a lo que me refiero, no? Vendes una propiedad en $100,000. Claro, tú darle 100 soles al Señor, 200 soles, ya, pues, está bien, ¿no? Pero darle pues 1,000, 2,000, 3,000 ya no es lo mismo, ¿no? Y es gracioso cuando la ofrenda te habla, ¿no? ¿Estás ahí a la ofrenda? No, pero oye, y la cuenta tal, no, pero tú no te acuerdas que estabas pensando en ahorrarme, en la ofrenda te habla, cuidado, no dejes que la ofrenda hable. Bueno, Isaac, la ofrenda le dice a Abraham, ¿no? Al oferente, le dice, está el altar, está la leña, está el cuchillo, bien afilado, por cierto, está todo, están las sogas. ¿Y dónde está la ovejita, el carnero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que solucionaba la vida de Abraham en ese momento es que Dios le cambie la ofrenda y le ponga un carnero. Y posiblemente hoy, si es que estás en una situación difícil en tu vida o en una situación de prueba en tu vida, tú vas a estar pensando, esto solucionaría mi vida. Yo no sé, puede ser un trabajo, puede ser que el examen de salud finalmente diga que se acabó el cáncer. Yo no sé, ¿qué puede ser? Esto solucionaría mi vida. Pero la solución no es antes que la obediencia. Deja que Dios te dé la solución, tú simplemente obedece. Y es lo que hizo Abraham hasta el final, ¿no? No es que dijo, uy, ¿verdad, hijo? ¿No? Tienes razón, vamos a buscar un carnerito mejor. No. Era una la orden era una, perdón.
sacrifica a tu hijo. Y cuando él cumplió la orden, porque en realidad la cumplió, ¿no? Dios detuvo la ejecución, pero cumplió la orden. Dios proveyó lo que solucionaba la vida de Abraham y de su familia para siempre, ¿no? El carnero. Por eso es que Dios se revela a sí mismo como Dios proveedor, el que da las grandes soluciones en tu vida. Pero hasta que Dios no sea lo más importante y posiblemente tu servicio y las cosas que tú haces son lo más importante, entonces la palabra de Dios no va a poder ser eficaz en tu vida. Regresamos al versículo, Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú no vas a ser transformada a menos que tu forma de pensar sea transformado y transformada. Vamos a ver otro versículo. Vamos a Salmos capítulo 1, versículo 3. Desde el versículo 1 vamos a leer, por favor. Buscamos Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino por el contrario, ¿no? Por el contrario. Nota que lo que dice en el versículo 1 es lo que todo el mundo hace. O sea, todos tienen el pensamiento, la mentalidad de montón, todos son hechos del mismo molde, todos quieren estar a la moda en lo que la sociedad piensa, como la sociedad actúa. Eso es el versículo 1, es lo que nos dice el versículo 1, ¿no? Dice que los que no hacen eso, sino, versículo 2, por el contrario, dice, en la ley de Jehová está su delicia, su preferencia, su molde, su deseo, su anhelo. Quieren ajustarse a lo que Dios dice. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será, versículo 3, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1:3 nos enseña que obedecer a Dios, o sea, renovar nuestra mente con la palabra de Dios, nos sincroniza con Dios. Nos desesperamos nosotros por cosas rápidas, ¿no? Porque todo funcione rápido. Hay una empresa de tarjetas de crédito mundial, una empresa muy grande a nivel mundial, que saca unos comerciales muy bonitos, ¿no? Te saca un padre comprando una bicicleta, ¿no? Y después el padre va al parque con el hijo, y el hijo se alegra porque tiene la bicicleta y lo abraza al padre, ¿no? Y sale una voz, ¿no? O te ponen unas palabras que dice, hay cosas que no se pueden comprar. Para todo lo demás existe, y la tarjeta esta de crédito, ¿no? Y te pone ahí una esposa que ve por ahí una billetera bonita y le compra una billetera de cuero, linda, hermosa, ¿no? Y la compra, y después se pone una escena donde se la está dando a su marido y el marido la abraza y es una escena muy tierna, ¿no? Y te ponen, no, te dicen, hay cosas que no se pueden comprar, ¿no? O que no tienen precio, una cosa así, ¿no? Para todo lo demás existe tal cosa. Y nosotros, y la sociedad del mundo, dice que puede recurrir a estas herramientas que sí pueden comprar, y sobre lo que sí se puede comprar para tenerlo lo antes posible. A mi casa, seguramente la tuya también, de tu banco llega muchas publicidades, te dicen, tienes un crédito preaprobado de tanto dinero, y después frasecitas, ¿no? Para mí ridículas, ¿no? Frasecitas que dicen, ¿para qué esperar por eso que anhelas tanto, ¿no? Tenlo a 24 cuotas con un interés de tanto, ¿no? Una cosa así. Porque queremos nosotros hacerlo todo a nuestro tiempo. Pero dice aquí, Salmos 1:3, que el que medita, el que tiene la mente transformada por la palabra de Dios, ha sincronizado su vida con Dios y da su fruto
a su tiempo. A su tiempo. Dios quiere que seamos fructíferos. Recuerda, fruto es la persona en la que te conviertes, las personas que influencias. ¿Cuándo es el momento de darlo? Sincronízate con Dios y conoce tu momento. Qué lindo fuera que pudiésemos tener una especie pues de chamanismo espiritual, ¿no? De horóscopo bíblico, ¿no? Donde uno pudiera ir y decir, yo quisiera saber en qué año yo voy a poder ganar a mi mamá para el Señor, ¿no? Y porque eso es un fruto, vamos, eso es un fruto, ¿no? Y diga, ya el 17 de diciembre del año 2016, entonces tú ya te preparas, ¿no? O sea, no. Sincronízate con Dios y conoce a través de tu relación con Él tu tiempo. Tu tiempo. Y ahorita que veo que hablo esto de las tarjetas de crédito, una cosa importante sobre el carácter es, hay que diferenciar, ¿ya?, entre valor y precio. El carácter muestra siempre, como te dije, en el día en que eres probado muestra tu valor. Jesús se fue al desierto, ¿se acuerdan? Me corrijo, fue llevado por el Espíritu al desierto, que es muy diferente que se fue solo. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y después de 40 días viene Satanás, ¿no?, y lo tienta. Y le ofrece los reinos, le ofrece adoración, le ofrece un montón de cosas, ¿no? Él dice, si me adoras, etcétera, ¿no? Le tienta así al Señor. Lo que Satanás quería detectar en Jesús en ese momento de prueba, ese momento que nos llega a todos, es cuál era su precio. Y hay que tener cuidado porque en ciertos momentos nosotros vamos a revelar por qué nos vendemos. Pero Jesús no se vendió, Él mostró su valor y corrió a Satanás. Señores, eso es carácter. Vamos a un último versículo. Estamos viendo sobre ser transformados. Proverbios 11:30. Dice, y el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida. Vamos a pensar en un árbol de esos antiguos, ¿no? En algunos parques de Lima todavía hay algunos árboles grandes. No estamos hablando de esos arbolitos que tú siembras afuera en tu pequeña jardinera, no. Estamos hablando de un árbol respetable, grande, de esos troncos pues que no llegas a abrazarlos, ¿no? ¿Has visto un árbol así, por supuesto, ¿no? Árboles grandes, frondosos. ¿Qué inspiran esos árboles? ¿Qué provoca hacer? Imagínate, estamos en un día de estos de veranos de Lima, ¿no? Soleadazos, ¿no? Soleadazos, ¿no? Y en eso estás ahí que te mueres de calor, estás caminando, y has caminado algunas horas, ¿no? Bueno, nosotros no caminamos mucho, pero imagínate, ¿no? Que estamos caminando muchas horas y de pronto encontramos ese árbol frondoso. ¿Qué tiene ese árbol debajo? Una sombra pues increíble, ¿no? ¿Alguna vez te has sentado por cansancio, te has buscado un árbol así frondoso para que te dé sombra? ¿Lo has buscado? La Biblia dice que incluso esos árboles así frondosos sirven para que las aves hagan sus nidos también, ¿no? La gente busca sombra, las aves hacen sus nidos, tremendo. Esos árboles le dan vida a la gente, nos alegran, ¿no? Nos dan esperanza. La Biblia dice aquí en Proverbios, en el versículo que hemos leído, nos dice que el fruto del justo es árbol de vida, lo que la gente debe encontrar, porque somos transformados al acercarse a nosotros, es una sombrita en medio de tanto calor. Es un refugio donde poder hacer un nido. Solo si somos transformados somos eso para los demás. Hay gente tóxica, lo hemos mencionado aquí, ¿no? Hay gente tóxica y debemos cuidarnos de la gente tóxica, ¿no? Debemos establecer límites, ¿no? Yo a la gente tóxica la respeto, la quiero, no es que la deseo a mi lado, no, me refiero, la respeto, le tengo cariño, le amo como el Señor me ama, le perdono como el Señor me perdona, pero yo no dejo que me haga daño, ¿no? Pongo límites, ¿no? Pongo una cerca, ¿no? Un muro alrededor de mi corazón que no me intoxiquen. Pero cuando conocemos no una persona tóxica, sino una persona que te inspira, ¿no?
Esa persona es como un árbol de vida para ti. El carácter de una persona transformada es árbol de vida para los demás. Desafío para esta semana, damas y caballeros. Vayamos con una mente renovada. Si acaso hay cosas que cambiar en tu vida, hay pensamientos, ¿no?, equivocados, ya estás siendo seducido por la idea de es que la sociedad presenta tan bonito tal o cual nueva filosofía, tal o cual nueva idea. Rechacemos eso, ¿no? Vayamos a la palabra de Dios, ¿no? Vayamos a la palabra de Dios. No es que yo no sé mucho de la palabra de Dios. No te preocupes, que si tú eres un cristiano, una cristiana, y tú crees en la guía del Espíritu Santo, ¿qué nos dice la Biblia en Juan 14, 15 y 16 sobre el Espíritu Santo con respecto a la palabra de Dios con nosotros? ¿Qué dice? Él los guiará a toda la verdad. Él nos enseñará todas las cosas. No es que yo no sé mucho, no te preocupes. Si tú tienes el Espíritu Santo, tienes un disco duro y un sistema operativo bien formateado, limpiecito, con la verdad de la palabra de Dios ahí. Incluso, va a sonar gracioso lo que digo, si no lo has leído. Incluso si no lo has leído. Y gracias a Dios por eso. Desafío esta semana, como te digo, anda con una mente renovada y sé árbol de vida para los demás. Cierra tus ojos donde estás, por favor.